Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues estamos aquí en su canal 35.6 y su programa Perseverando en la Vida. Sale todos los jueves a las 6 de la tarde. Damos gracias a cada uno de ustedes por estar atentos, pero especialmente damos gracias a Dios porque los tiene allí, nos tiene aquí para su gloria y pues para nuestro beneficio. Damos un saludo a todos y agradecemos que estén sintonizando este programa desde que comenzó, y también les agradecemos a todos los que se van agregando, ¿verdad? Si pueden ustedes recomendarlo, pues se lo agradecemos para que puedan también ustedes poner ese granito, ¿verdad? Para que esta palabra sea sembrada en cada corazón y haga lo que nuestras almas necesitan. Porque mire, la palabra de Dios va directamente para el alma, para allí, para el alma, va directamente. Bendito sea Dios. Vamos así a comenzar este tiempo, así sin más tardando, ¿verdad? Porque el tiempo pasa bien rápido. Vamos a orar, hermana. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de la hermana que siempre está aquí con nosotros, ¿verdad? Que Dios la siga fortaleciendo en todas las áreas, que nos siga fortaleciendo en todas las áreas, ¿verdad, hermana? Sí, amén. Bendito sea Dios. Vamos así a orar. Buen Padre Celestial, venimos a Gracias, tu presencia Santo. en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, venimos Dios ante tu eterno, presencia, aleluya. Señor, en esta noche, Padre Santo. En el dándote nombre gracias, poderoso de dándote Jesús, gracias, Espíritu Señor, por Santo. todo lo Sí, que Señor. recibimos, Padre Santo. Sí, Señor, por amén. todo lo que nos has dado y nos darás, Amén, Señor sí, Santo. Padre Bendice a Santo, tu pueblo. aleluya. Bendice a cada uno que nos están Gracias, Espíritu escuchando. Santo, por estar Bendice allí, a cada uno de mis Señor, en hermanos, mis cada uno de hermanas. los hogares, Bendice, Padre Santo, hasta cada allá a corazón, todos, en cada Padre, familia, todo lo que Señor, nos en el estén nombre de mirando, Jesús, Padre Espíritu Santo, aleluya. Santo. Sé tú, Padre Sí, Señor, Santo, amén. poniendo tu Gracias, poder, Dios Padre eterno, Santo, que lo que aleluya. digamos, Amén. que todo sea para un buen Sí, provecho Padre para ti, celestial, en el Señor, nombre en de cada Jesús. uno de mis hermanas y Que hermanos. sea usted, Señor, Sí, Señor, haciéndonos que el entender que su esté palabra, enfermo Señor, sea sano, para el que que esté podamos, necesitado reciba su bendición. recibir, Sí, Señor, esta Señor, porción aleluya. Sí, te que pedimos, tiene para Padre esta hora, Santo, que nos Señor. dirige, nos ponemos Para en cada tus uno de manos, nosotros, Padre. Señor. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús Amén. te lo Sí, pedimos. Señor. Amén y amén. Gracias, gloria a Sí, Dios. amén. Amén. Bendito Santo. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues hoy vamos a estar tocando el tema de el evangelismo, ¿verdad? El llamado que tenemos nosotros hacia hablar del reino de Dios, hacia hablar acerca de la salvación, hablar acerca de una entrega a Dios. De eso se trata, porque Dios quiere que nosotros estemos siempre enfocados en buscar su reino. Y fíjese, mire cómo les dice, vamos a estar tocando ese tema, porque Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio, nos mandó a predicar la salvación, nos mandó a llamar al arrepentimiento. Amén. De eso se trató, de eso se trata. Entonces vamos a estar tocando el tema, ¿en dónde, hermano? Vamos a leer sería Mateo 10, vamos a leer del 5 en adelante, y dice así en el nombre de Cristo Jesús. Dice Amén. así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? De gracia. Ok. Estamos, mire,
oyendo las palabras que Jesucristo habló. Estamos oyendo, estamos confesando las palabras las órdenes que le dio Jesucristo a sus discípulos. Si nosotros vemos allí, mire, Él dice que no entren en camino, en lugares de los gentiles. A los gentiles no fueron enviados, sino que fueron enviados primeramente a la casa de Israel. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo todavía estaba aquí y Él vino a los suyos. Él tenía que predicarle primero a su casa, Él tenía que predicarle primero a su nación, Él tenía que hacerles el llamado a los suyos. Por eso dice que como los suyos no le recibieron, ¿verdad?, sino que lo rechazaron, no le creyeron, pero era un plan que ya estaba establecido, era un plan que ya estaba formado, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Todo lo que Dios promete lo cumple. Y Él les dice de que de un pueblo se iban a hacer, de dos pueblos iba a ser uno solo, ¿verdad? Entonces tenían que no recibirlo ellos para que nosotros entráramos, porque nosotros somos el gentil, nosotros somos el pueblo gentil. Entonces allí está diciéndoles que primero vayan a las ovejas perdidas de Israel. De la casa de Israel. Entonces, prácticamente lo normal que debe de ser es que primero tenemos que predicarle a nuestra descendencia. Primero tenemos que predicarle a nuestros amigos. Primero tenemos que predicarle a los cercanos. Ya hablándoles a ellos, ya la palabra ya está dada, ya está sembrada. Entonces tenemos que agarrar, el camino para otros lugares, como hizo Jesucristo. Sí, Él dice que no hay profeta en su propia tierra, no hay profeta. Y entonces, cuando nosotros no entendemos y no aceptamos y rechazamos, automáticamente se le es dada, ¿verdad?, Amén, la bendición a otro que lo está anhelando, a otro que lo está deseando, a otro que lo está procurando. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, tenemos que estar atentos en esa área, porque como está bien claro, ¿verdad?, uno no es, ¿cómo se dice?, no es imprescindible en las manos de Dios, porque si nosotros no estamos con ese anhelo de recibirlo, entonces se va a ir la bendición para donde lo están queriendo, para donde lo están anhelando. Y eso fue lo que pasó con Israel. Como Israel no quiso, entonces vino a nosotros la bendición y fuimos adoptados, fuimos injertados. amén. Fuimos adoptados, fuimos agregados a Israel, agregados a su nación, agregados a su pueblo. Entonces, pero mire cómo les dice la orden que le da en el versículo, En el 5, en el siguiente. en el 6. Si no id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? Esa fue la orden que le dio Jesucristo a los discípulos.
Y esa es la orden que estamos recibiendo nosotros. Esa es la orden, por eso es que estamos, todo el que está con la necesidad de servirle al Señor, es porque tiene ese llamado. Dios le ha puesto esa necesidad, Dios nos ha puesto esa necesidad de que tengamos que hablar, de que necesitamos de Dios, que necesitamos enfocarnos, mire, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar de lo demás, porque todo lo necesitamos en esta vida. En esta vida necesitamos todo lo que usamos físicamente, lo necesitamos. Pero es necesario que nos enfoquemos en el espíritu, sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? El Señor lo dice allí bien claro. Dice que les era necesario hacer lo que tenían que hacer sin dejar de hacer lo otro. Porque nosotros necesitamos la economía, nosotros necesitamos la sanidad en el cuerpo, nosotros necesitamos ropa, necesitamos todo para vivir acá. Amén. En esta tierra. Amén. Entonces, tenemos que usar nuestras manos para todo. Necesitamos estar pendientes de todo, sin que falte nada. Yo lo que entendí un día y que empecé yo a pedirle al Señor que me ayudara en esa área, fue a entender, a estar consciente de que yo necesito, como existir físicamente, sí necesito, porque necesito todo. Necesito lo que me pongo, necesito lo que como, necesito lo que doy, necesito todo para todo. Entonces, pero que me aumentara mi necesidad de estar en su presencia, que me aumentara mi necesidad de obedecerle, que me aumentara mi necesidad de estar ahí donde Él me quiere. Porque mire, nosotros pensamos de una manera, pero Dios dice que nuestros pensamientos no son los de Él. Entonces, nosotros necesitamos pensar como Jesucristo pensó, como Jesucristo piensa, como Jesucristo está pensando y pensó en aquel tiempo que estuvo aquí. Necesitamos estar conscientes de que nuestra alma necesita también. Y tenemos que visualizar en esa área, mire, más allá de lo que físicamente podemos ver. Porque lo que nuestros ojos físicos ven, mire, no es igual que lo que nuestros ojos espirituales ven. Amén. Porque nuestros ojos físicos ven lo que está a nuestro alcance, hablando humanamente. Y que está más fácil de poderlo observar. Pero nuestros ojos espirituales ven lo que no se puede ver. Nuestros ojos espirituales ven lo que físicamente no podemos ver. Entonces, por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos esfuerce, que nos adiestre, amén, que nos enseñe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar persuadidos en todas las áreas, tanto como físicamente, como financieramente y como espiritualmente, porque todo lo necesitamos en esta vida. Ok, ¿qué fue lo que Jesucristo les dijo a ellos? ¿Cuáles fueron las órdenes que les dijo Jesucristo, que les dio Jesucristo a los discípulos, a los primeros discípulos, que fueron los 12? Los reunió a los 12 y les hizo ver que no tenían que ir al camino de gentiles, a otro lado, al camino de gentiles, con los samaritanos. No entréis. No. ¿Por qué? Porque no les iban a creer, porque no los iban a aceptar.
y porque no tenía que ser así, porque lógicamente tenían que ir primero al pueblo de Dios, Amén. a la nación de Dios, Amén. a los suyos, tenían Amén. que ir primero. Sí, amén. Porque como le dijo Jesucristo a la Sirofenicia, le dijo que no era bueno echarle el pan de los hijos a los perrillos. Imagínense cómo la comparó, ¿verdad? Amén. Sí. Cómo la comparó, mas sin embargo, mire, ella se humilló y eso le agradó a Dios. Nosotros tenemos que ser, mire, sencillos y humildes delante de Dios, porque eso es lo que le agrada al Señor. Amén. Pero a veces uno confunde la humildad, uno la confunde, uno piensa de que puede ser humilde, puede ser que no ande con dinero en la bolsa. Humilde puede ser que ande de ropas largas, como dice cómo se refiere, ¿verdad? Jesucristo dice que de vestidos largos, dice, pero dice que su corazón lo andaban bien sucio. Y fíjese, mire, eso es muy cierto. La limpieza se tiene que notar encima. Por eso es que, mire, cuando una persona tiene la gracia del Señor, se ve bien diferente que cuando ya perdió la gracia del Señor. Usted puede ver a una persona que ya perdió la gracia del Señor, se ve bien diferente a otra persona que tiene la gracia del Señor. Hay una gran diferencia, pero por eso es que se trata de que Dios quiere que nosotros estemos en ese arrepentimiento constante, en ese arrepentimiento, en esa limpieza constante. Dice en Hebreos capítulo 12, dice que en el último, no me acuerdo en qué versículo es, pero dice de que el que esté limpio, dice, que se limpie más. Y pues el que está sucio, pues se tiene que ensuciar más. Y eso es así, porque el pecado trae más pecado. Y la verdad trae más verdad. La obediencia trae más obediencia. Fíjese de que si nosotros buscamos obedecer al Señor, entre más vamos buscando la obediencia, más vamos sintiendo aquella necesidad y va sintiendo uno la diferencia. Va sintiendo uno la diferencia. Entonces, cuando nosotros logramos venir en ese arrepentimiento, es porque ya Jesucristo entró en nuestro corazón. No puede arrepentirse nadie si no tiene a Jesucristo en su corazón. Puede ser de que cuando recibe uno a Jesucristo lo hace de boca, pero la conversión total viene con el proceso, viene en el caminar. Es donde si uno se esfuerza a la lectura, a la búsqueda de la oración, a hablar con Dios, si uno lo busca en ayuno, si uno hace todo lo que está por hacer, todo lo que tenemos a nuestro alcance para ir creciendo en el Espíritu, lo vamos a lograr. Amén. Lo vamos a lograr. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Y por eso es que les dice a los discípulos, id y ¿qué dice? Id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, el versículo 8 parece que es, ¿no? El 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Pues aquí estamos. Aquí estamos Aleluya. dando de gracia lo que de gracia recibimos.
diciéndoles a ustedes de que es bien diferente estar en Cristo Jesús que no estar. Porque cuando uno no está en Cristo, está confiando en uno propio, en nuestras propias fuerzas. No está confiando plenamente en Dios, está confiando en las propias fuerzas humanas que tenemos, que no nos ayudan tanto, porque las fuerzas humanas no nos ayudan tanto. Humanamente no podemos lograr nada, nada podemos lograr. Y lo que logramos es porque Dios nos lo da el poder hacerlo. No podemos lograr nada humanamente. Por eso es que dice Jesucristo que sin Él nada podemos hacer. Y esa es una realidad. No es lo mismo. Mire, yo entendí un día que no es lo mismo esperar recibir las cosas por fe a recibirlas con nuestras propias fuerzas. Porque podemos recibirlas humanamente y podemos recibirlas espiritualmente. Podemos recibirlas por fe en la humanidad y podemos recibirlas por fe en el Espíritu, la fe en Cristo Jesús. Porque la fe humana tiene límites y sí podemos lograrlo en la fe humana, pero nos cuesta más. Porque hay más fuerza, hay más esfuerzo, hay más agotamiento, es más pesado. Pero si usted acciona, pero por fe, el Señor le ayuda y no cuesta. Lo siente bien fácil. Cuando lo recibió, usted ni lo puede creer. ¿Cómo es que lo pude lograr? Amén. Ni lo puede creer. Así es que necesitamos, mire, dar de gracia lo que de gracia recibimos, si ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Si ya el Señor usó a alguien para hacerle entender de que necesita de Dios, usted tiene que dejarse que el Señor también la use para que a otra persona le haga entender la necesidad en su alma. Y Él dice que vayamos y prediquemos el Evangelio, que vayamos y digamos arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicarte, sí, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Fíjese, y mire, y no solamente a hablar la palabra, sino que a ejecutarla. No solamente a hablar la palabra, sino que a ejercerla, a aplicarla. Pero ¿cómo la vamos a aplicar si no estamos sometidos en el Señor? ¿Cómo vamos a aplicarla si no estamos en el Espíritu? Amén. ¿Cómo vamos a sanar enfermos? ¿Cómo vamos a ir a limpiar leprosos? ¿Y sabe cuáles son los leprosos ahora en día? El pecadote que se carga uno. La desobediencia que está bien fuerte en la vida de uno. Porque mire, usted me puede decir, yo no le hago daño a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquí. Pero fíjese que con solo no tener a Jesucristo en su corazón, está teniendo un grave peligro, un grave problema. Porque dice que el que no tiene a Jesucristo en su corazón, dice que no verá la vida, dice que verá la ira de Dios. Dice en Romanos del 9 al 11, ahí habla. A ver, léalo, hermano. Romanos. Ajá. Aleluya. Romanos del 9, ¿qué dijo? 11. Romanos del 9. Ahorita lo vamos a leer. Romanos 9. Aquí está. Vamos a leer Romanos 9. 9:11 dijo, ¿verdad? O desde el
principio lo leo. No, 9, del 9 al 11. Del 9 al 11 está aquí. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca... Romanos 10, del 9 al 11. Romanos 10. Ajá. Perdón, me equivoqué. Del 9 al 11. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hasta el 11. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que necesitamos creer en Jesucristo, recibirle. Eso es lo que nosotros les estamos haciendo ver, el llamado hoy en este día, diciéndoles de que es necesario que recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que podamos entender la palabra de Dios para salvación. Para que el Señor nos dé el derecho, les dé el derecho de conocer los misterios del reino de los cielos y su justicia. Mire, porque si nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho. Como creación no tenemos derecho de nada, como creación. Pero como hijos de Dios sí tenemos el derecho de recibir de recibir el entendimiento, de recibir, mira, el misterio, de que Dios lo revele, el misterio del reino, para que podamos nosotros entrar a Él. Porque si no entramos, no tenemos entrada. Si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no tenemos entrada al reino de los cielos. No tenemos entrada. ¿Por qué? Porque así está establecido. Ya el Señor lo estableció así, que tenemos que recibir a su Hijo unigénito en nuestro corazón. Aleluya. Para que podamos entender el misterio, para que la palabra se nos sea revelada, para que el velo que teníamos sea quitado, para que el velo para que el engrosamiento, dice de que la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, dice que tiene una mente entenebrecida y tiene un corazón engrosado y tiene unos ojos, dice, que miran pesadamente y no se pueden arrepentir. Entonces, necesitamos que el Señor primeramente nos entregue a Jesucristo y que Jesucristo nos reciba. Amén. Porque dice que todo el que el Padre le da, dice que viene a Él y Él no lo rechaza. Pero el deber de nosotros es de hablar. Aleluya, sí, amén. Pero quien hace la obra en cada uno es Dios. Aleluya, sí. Así es que no nos tenemos que no tenemos que ignorar esa necesidad tan grande que nuestra alma tiene. Dice allí mismo también en Romanos 8, dice de que la creación gime. El alma de cada uno está gimiendo. Y todos los que ya tienen ese regalo, todos los que ya tenemos ese regalo que es la salvación, porque se recibe por fe, ¿verdad? Todos los que ya recibieron ese derecho, también dice Pablo que gemimos. Entonces,
Si nosotros estamos conscientes que nuestra alma está gimiendo, entonces tenemos que darle prioridad al alma. Tenemos que enfocarnos, tenemos que estrechar esa relación con Dios. El Evangelio no es religión, el Evangelio no es tradición, el Evangelio no es costumbre, el Evangelio no es nada que tenga que ver con otra cosa que no sea una relación con Dios. Es una relación con Dios, es una comunicación con Dios directamente entre yo y Dios, independientemente de todos los que me rodeen. Es una relación directamente con cada quien. Dios quiere tener ese acercamiento, Dios quiere tener esa comunicación, Dios quiere tener esa relación con cada ser humano, con cada ser humano. Él quiere tener esa relación. Porque Él dice que no envió a su Hijo unigénito para que el mundo se pierda, sino que lo mandó para que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos por Él. Amén. Pero pues si no nos enfocamos, si no nos decidimos, si no queremos, si no creemos, ¿cómo vamos a tener ese regalo? ¿Cómo vamos a tener esa comunicación con Dios? No hay comunicación con Dios, no hay redargüimiento de pecado si Jesucristo no está en nuestro corazón. Amén. No hay. Entonces le da igual a uno pecar o no pecar. Pero cuando ya se tiene a Jesucristo en el corazón, ya duele, ya duele. Y por más que usted quiera estar en el lodo, por más que usted quiera estar en el pecado, usted va a querer salir de allí. Va a querer salir de allí cuando ya Jesucristo entre en su corazón. Porque ya le va a dar vergüenza lo que haga. Ya le va a dar vergüenza hasta lo que sienta. Ya le va a dar vergüenza, no delante de la gente, sino que delante de Dios. Delante de Dios. Porque es allí, es delante de Dios que uno tiene que sentir eso. Es delante de Dios, no delante del ser humano. Porque delante del ser humano, mire, nadie lo puede salvar a uno. Nadie lo puede salvar a uno, nadie lo puede ayudar a uno, espiritualmente hablando. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Vamos así a ser despedidos. Vamos a posiblemente seguir con este mismo tema la próxima semana. Que Dios me lo bendiga. Aleluya. Y recuerden, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y allí está tocando a su pueblo. Ahí está tocando. Si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón, ahí está tocando. Para que se afirme más, para que se entregue más, para que se limpie más. Pero si usted no tiene